Hola, soy Marcos, del Aula Oberta, y hoy os voy a explicar los objetos perdidos del Titanic. Si no habéis visto la película, os explico un poco lo que es. Titanic es un barco que se construyó hacia el 1919, que supuestamente es el más grande hasta la época construido y que era insumergible. Prácticamente no fue así, al final se sumergió al encontrarse con un iceberg. Y os voy a explicar los objetos perdidos y encontrados que se buscaron 30 años después. El primero fue un violín que se tocó mientras el barco se hundía. El violín pertenecía a Wales Hartley, que tocó una canción mientras el barco se hundía y se partía por la mitad. El segundo objeto es la campana, que se encontró sumergida en el agua y oxidada. La campana que advirtió a todo el barco que había habido un choque en el barco y que se estaba hundiendo, para que la gente subiese a la superficie y poder escapar. El tercero, y más espeluznante por así decirlo, es un menú que se encontró de una de las comidas que se hicieron en el barco y que raramente se encontraba en perfecto estado. El cuarto es un reloj y un abrigo que pertenecían a un señor que viajaba con su mujer, y se ve que el reloj estaba parado en el exacto momento en el que entró en contacto en el agua, o sea, en el barco, o sea, cuando el barco se hundió. Y el último elemento es un objeto de la tercera clase, que es un chaleco que perteneció a una de las personas que viajaban en tercera clase, que murió ahí, y que pues desgraciadamente los de tercera clase no eran como los de primera, sino que tenían una clase muchísimo más abajo, hablando del barco, y que no pudieron escapar. Y hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado.